ahora tenemos nuestro espacio dedicado a la historia de la educación, un apartado con el que contamos cada mes en el magazín de PTV y que nos viene de la mano de José Antonio Mañas, pues colaborador del programa y también comisario del Museo Andaluz de la Educación, del MAE, de Alaurín de la Torre. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a todos los espectadores de la televisión. Bueno, como siempre, con un invitado además especial que nos va a acompañar este mes de julio, en esta entrega del mes de julio. Contamos con el doctor en Historia, Javier Ramírez González. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, Javier también ha sido director del CTI, del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga. Es investigador también sobre la historia de la fotografía y el cine. Bueno, un invitado que está aquí porque luego, no vamos a adelantarlo, pero hablaremos de un personaje quizá poco conocido, pero que tiene mucho que ver con el invento del cine. Una sorpresa. Una sorpresa. Vamos a sorprender a nuestros espectadores. Sí. Pero antes vamos a ir con bueno, una serie de libros que vamos a ver, algunos de cierta antigüedad, relacionados con la historia del arte, con el estudio de la historia del arte, ¿no? Sí, porque fíjate, historia del arte durante mucho tiempo fue una asignatura bastante importante. Sí. Incluso la estudiábamos los que no hicimos después letras, que se llamaba. Todo el mundo la estudiaba, porque te daba una capa de conocimiento muy importante en nuestros días. En aquel momento porque no se viajaba mucho y entonces pues los monumentos, las excavaciones arqueológicas, la pintura, se conocía a través de esta asignatura. Después, cuando hemos viajado por todos los países de Europa, del mundo, pues te da una capa de conocimiento para que tú digas, bueno, pues esto es románico, esto es gótico, claro, esto es... O decir, fíjate, esto que vi yo en el libro de texto que mi profesora me lo enseñó, ahora lo estoy viendo ahí cerca, en un museo, en una ciudad, en una plaza. Es verdad que no es igual, lógicamente. Claro. Cuando tú, de alguna manera, visitas, por ejemplo, el Louvre y ves pues la libertad guiando al pueblo, ¿no? Ese cuadro de Delacroix, y lo ves en vivo, a verlo en un libro de los que vamos a ir viendo, pues no tiene nada que ver, o ver en el Prado las meninas, ¿no? Estamos viendo ya imágenes de esos libros de texto, algunos con cierta antigüedad, con bastante antigüedad, y también veremos álbumes de cromo, sí, relacionados con el arte también. Claro, porque complementariamente a los libros de texto que están apareciendo en pantalla, que son pues desde los años 30, hay algunos de ellos muy antiguos, hasta los años 70 aproximadamente, sí, había otros elementos que ayudaban al conocimiento de la historia del arte. Básicamente dos cosas, los álbumes o álbumes de cromos. Ahí hemos traído dos, a Plató, de la Difusora de Cultura, El mundo del arte y El mundo de la pintura. ¿Pero esos cromos luego, esos álbumes también se utilizaban en la escuela? No, no, no. Eso era para allá en casa. Claro, era como un hobby que teníamos los niños y niñas de aquella época, pero que te daban ese conocimiento, porque las estampas son maravillosas, son preciosas. Y una segunda cosa que también hemos traído aquí hoy, una pequeña representación, son las diapositivas, las filminas que se llamaban. Claro, que utilizaban los profesores para explicarnos las distintas obras arquitectónicas, artísticas, los estilos. Claro, yo recuerdo que en mi clase de Historia del Arte, la profesora, sí, aquello hacía cada 15 días una sesión de diapositivas y aquello era... Oye, era divertido, porque era como romper un poco la monotonía de una clase normal. Sí. Y salía ahí en plan, desplegaba esa pantalla y, oye, uno por uno las diapositivas pues iba mostrando. Claro, ¿sabes? Lo que pasa es que la broma venía después porque la profesora, Pilar Rubira se llamaba mi profesora, ponía un montón de diapositivas, aquello toda oscura, y después en el examen, te hacía un examen oral, te ponía una que no habíamos visto y te decía, bueno, describe qué es lo que se ve en la diapositiva, qué arte, qué tipo de arte, de pintura... O los tipos de arcos, por ejemplo, ser un arco gótico, románico... Sí. Oye, me gustaría que... ¿puedo yo coger uno de los ejemplares? Sí, claro. Estos son ejemplos de álbumes de cromos. Exactamente, además son originales... Sí. Pero esto era en plan coleccionable que tú comprabas y lo comprabas unos sobres al mes. Y concretamente El mundo del arte, ese de Difusora de Cultura, tiene 280 cromos. ¿Y estos tenían tirón entre aquello era un boom. Los chicos y chicas de la época? Sí. Y hay otro de arte, de la editorial Maga, que fue una historia muy conocida. ¿Estos cuántos años pueden tener? Mira. Pues mira, este es de los años 70, 1970, o sea que ya tienen 50 años. Y sacaron primero El mundo del arte y después la Difusora sacó El mundo de la pintura. Y bueno, ahí pues conocías todo lo que después, cuando viajábamos, pues veías de verdad. Mira, además de pintura, escultura... Todo.
Sí, sí. Arquitectura también, además veo, mira, Gaudí, Todo. de pintura Cézanne, oye, qué interesante, qué chulo, pues esto, fíjate, ¿tú crees que esto hoy en día tendría tirón o no? Bueno, ¿sabes? Es que... Es que hoy en día con internet. Claro, ya, es que hoy día se ha vuelto todo lo contrario. Hoy todo día, digital. Todo digital. Entonces ya la gente, antes no viajábamos, lo conocíamos por esto, después Sí. viajamos y nos sirvieron estos conocimientos un poco también para tontear con la familia. Tú decías, ¡oh, qué bonito! Esto Sí. es gótico, Sí. pero, o sea, es románico, pero ya tendiendo a gótico. Sí. Y bueno, pues eso es un Bueno. poco lo que ocurría. Oye, bueno, veo aparte de este proyector, de las diapositivas, los álbumes de cromos relacionados con el arte, y te has traído ahí otro libro que ahora me contarás. Estos dos libros, ese Sí. y este, concretamente este era mi libro de texto, Ajá. este era el que yo utilicé, es de la editorial Teide y se llama Historia del Arte y de la Cultura. Y es, pues como te decía, este era en blanco y negro, no Sí. tenía tantas imágenes, pero bueno, quitando un pequeño... Mira, ahí veo ahí aquí en el la centro, última cena, veo también sí, hay algo de Picasso, sí, ¿no? tenía aquí algunas imágenes. Bueno. Oye, pero lo de la porra de madera, ¿esto qué es? No, esto es para el último tema, esto no... Ah, esto vale, es- eso esto me he es- adelantado. esto es- Ah, vale, está no adelantado, rompamos la magia. No, para que Digo yo que viene aquí este hombre con una porra de madera. No, es simplemente una cápsula para proteger lo que va dentro. Vale, me he adelantado. Bueno, vamos a ir con nuestro invitado y con el Muy personaje. Siempre en este espacio de Historia de la Educación nos gusta destacar un personaje, ¿verdad, Sí. José Antonio? Sí, en este caso vamos a hablar de un personaje muy poco conocido que fue una revolución y que seguramente los espectadores se van a llevar una sorpresa. Mariano Díez Tobar, Esto, un español Sí. al que se le puede atribuir Sí. pues, ser el precursor del invento del cine, Antes que los Lumière. antes que incluso los franceses, los Lumière. Sí. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, nuestro experto, doctor en historia, Javier Ramírez González, ¿qué nos puedes contar de este personaje? A ver. Pues realmente la primera idea es que es un personaje muy poco conocido. Tan poco conocido que en muchos sitios aparece como Díaz, otras veces aparece como fraile dominico, y realmente el nombre y su situación, él fue un docente, que es la figura que hay que destacar de este personaje, un docente ligado a la ciencia y fue dentro de la institución de los Paulares. Él era sacerdote, pero sobre todo profesor en temas relacionados con la ciencia. Y él es el que en 1892, en tan temprana fecha, habla, que no digo que sea el que diseña el modelo y podamos ver el modelo, pero sí habla del cinematógrafo. Es el primero en emplear la palabra cinematógrafo. Antes de que estuviera inventado. ¿Perdón? Antes incluso de que estuviera inventado. Claro. O sea, él diseña el modelo de lo que va a ser algo para mostrar imágenes actuales o no actuales en blanco y negro o color en movimiento. O sea, fue un visionario, un visionario. Efectivamente. Claro, no se dan las circunstancias, estamos hablando de 3 años antes de los Lumière, y estamos hablando de un momento en que nuestro personaje, don Mariano, tiene 24 años. O sea que no es... y en esa experiencia docente, en estos laboratorios de ciencias, de física, en eso y en la idea de mostrar a sus alumnos experiencias, es lo que va creando una gran panorámica de inventos, porque de verdad lo que se podría decir de nuestro personaje es que es un gran inventor. Aquí hay, en esa imagen, es el laboratorio, el gabinete de ciencias naturales del Instituto Gaona, a principios del año... a principios del siglo XX, probablemente a finales del XIX, principios del año XX. Bien, en ese contexto hay que situar a nuestro personaje. Veíamos una imagen anterior y aquí está. Este es el que queda a la derecha de la imagen, es nuestro Mariano Díez y está junto a una serie de elementos didácticos
empleados en la enseñanza, en lo que entonces era el bachillerato. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, uno de los animales modelo, de la misma manera que la hemos visto en la imagen anterior. Hay un microscopio y este tipo de otros mecanismos de ciencias que servían para que los alumnos se iniciaran en el conocimiento. La verdad que me he quedado impactado porque no conocía yo la historia de este hombre y oye, que tuviera esa idea tan visionaria, como hemos dicho, del invento del cine, ¿no? Y que, bueno, luego todo el mérito se le ha atribuido a los hermanos Lumière, porque lo inventaron, patentaron ese descubrimiento, pero que este hombre aquí en esa época, que tuviera esa idea de un proyector, además mencionaba imágenes en color, o sea, en blanco y negro y también en color. La idea era en color. Pero imágenes antiguas y actuales. Eso es. Pero no solo eso, sino que además también tiene la idea de que esas imágenes deben llevar sonido. Encima también, bueno, porque lástima que no pudiera ponerlo en práctica. Claro, las condiciones materiales no eran entonces no eran las apropiadas para que lo pudiera hacer. Un representante de los Lumière que asistió a una de las conferencias que él daba, pilló la idea, porque era un teórico, aunque lo hemos visto con una máquina de Winsor ahí, con otras herramientas. Pero es que eso es clave, o sea que la idea todo apunta que salió de aquí, de España. Sí, correcto. Y de este señor. Entonces, un representante de los Lumière, porque ellos ya trabajaban con el tema de fotografía y tal, pues tomó nota de este invento y se lo contó a los hermanos. Y los hermanos, pues rápidamente dijeron, pues esto está muy bien. Mariano Díez Tobar, que nació en Tardajos. Un pueblo que está a 10 kilómetros de Burgos. De Burgos, bueno. Y yo diría, además de esta tecnología empleada, yo diría que también es, y visto con la óptica de hoy, que también probablemente sea el creador del software libre. Sí, porque él plantea sus inventos, que son, como decía antes, una multiplicidad. Inventó un reloj que funciona no dándole cuerdas, sino mediante la voz. O sea, un reloj que tenía en sus clases que se alimentaba de la voz, no había, el mecanismo no necesitaba cuerda. O una máquina que, es decir, son ideas de futuro, ¿no? Una máquina que con la voz podía transcribir, o sea, una máquina de escribir que generaba el documento a partir de la voz. Vamos, ya lo que hace falta es que nos diga aquí nuestro invitado Javier que Mariano vislumbró también el teléfono móvil y el chat GPT. Pues yo me refería al software libre por otra cosa, porque lo que sí hizo, es decir, todas mis ideas están en libre disposición. Fue generoso. Y eso, como decía José Antonio Mañas antes, es lo que hizo que lo conectara con los Lumière, que al final le dan el nombre a su invento del español de Burgos, el cinematógrafo. Qué bueno. Oye, pues muchas gracias. Te quedas aquí con nosotros el resto del espacio. Encantado. Porque nos queda una tercera parte dentro de Historia de la Educación. Siempre nos gusta hablar de objetos relacionados con el estudio, con la educación. Y hoy vamos a hablar de elementos, instrumentos que en la escuela, en los institutos, se utilizaban para enseñar al alumnado el estudio de la densidad de los líquidos, ¿no? Sí. Tenemos imágenes grabadas en el propio Museo de la Educación. Podemos ir viendo un poco las imágenes de todo lo instrumental que tenemos en el museo. El estudio de la densidad no es más que una relación entre la masa y el volumen que ocupan, ¿no? Entonces, no solo en el tema educativo, sino también en la industria, tanto alimentaria como la de cosméticos, como muchísimas de las cosas que habitualmente tenemos, el estudio de la densidad es muy importante. Lo que vamos a ver ahora en este vídeo que hemos grabado allí en el museo son distintos elementos para su estudio. Empezamos con la balanza hidrostática, que utilizando el principio de Arquímedes, recuerda que cualquier objeto sumergido en un líquido, en fin, lo de la fórmula que estudiamos en física, sirve para determinar la densidad de un sólido, que es una de las cosas que tenemos ahí. Después tenemos otra balanza, que es la balanza de Mohr, que es una balanza muy especial, con muchísima sensibilidad, con unos jinetillos que son esas especies de herraduras que se van poniendo en el brazo para ver la densidad de un líquido. Se pone un líquido, un botecito pequeño,
con el líquido y con las probetas se va graduando el volumen del líquido que ha desalojado y con eso podemos, mediante unas tablas, averiguar de qué líquido, la densidad y de qué líquido se trata. Después tenemos otra serie de elementos que son lo que llamamos densímetros. Ahí está el densímetro de Nicholson, que también es muy conocido en todos los museos de ciencia, y lo que va a aparecer a continuación, que parecen un tubo de vidrio alargado con una pesa en el fondo, son los que se conocen como densímetros o también conocidos como areómetros, que sirven para ver las densidades de distintos líquidos. Hay de muchos tipos, hay densímetros para la leche, para ver la densidad de la leche, para la urea, para la sangre, para el alcohol, para la cerveza, para el vino, en fin. O sea, dependiendo de cada líquido, del tipo de líquido, tenías un instrumento u otro. Sí, servían unos u otros, pero vale. el uso, lo vamos a ver ahora sí. En un experimento que vamos a hacer al final, es simplemente por flotabilidad, es decir, yo introduzco el elemento en el recipiente, con el líquido que sea, se ve en una parte final del vídeo, y en función de lo que se hunda o flote... Tienes el valor. Tienes el valor. Entonces, los densímetros, en este caso areómetros, los areómetros dan concentraciones, están graduados en gramos por centímetro cúbico, y los areómetros en grados Baumé, que es otro tipo de escala. Entonces, con esos dispositivos, pues podías ver si estaba un elemento, tenía más alcohol, menos alcohol, si había cualquier sustancia en la sangre o en la cerveza, si estaba tratada con más azúcar, con menos azúcar. Era un elemento, y es un elemento todavía, aunque ahora son digitales, importantísimo en la industria. Algunos de estos instrumentos se llevaban a la escuela y al instituto para enseñar la densidad de los líquidos. Claro, perfecto. Todos estos que están aquí son instrumentos que se han utilizado en la escuela. Lo que pasa es que, por ejemplo, de la colección de densímetros tenemos muchísimos, porque bueno, uno va encontrándolos por el mundo y los va recopilando, ¿no? Bueno, sé que tenemos otro vídeo, compañeros, que en este caso es un experimento que haces allí. No sé si es el mismo que vamos a hacer aquí. No, es otro. Sí, es un experimento muy conocido para los escolares que se llama el arcoíris de colores, de líquido. ¿Es miel? Porque es el elemento de todos los líquidos más denso, por eso se pone al final. Entonces vamos a ir haciendo capas de líquido y se van a quedar, no se van a mezclar porque tienen densidades distintas. Diferentes. Ahora vamos a poner detergente de los que utilizamos todos. La vajilla, vamos, para fregar los platos. Mistol, vaya. Sí. Y entonces se queda justo por encima de la miel. Después vamos a poner... Oye, pues toda idea para hacerse un florero en plan original. Sí, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Sí, está muy divertido. Y nos salió la primera. Sí. Después tenemos agua normal y corriente, a la que le hemos echado unas gotas de colorante alimenticio, de los que utilizamos para... Y entonces pues se va a quedar se echa con mucho cuidado y se queda por encima del detergente. A continuación vamos a echar aceite normal. Sí. Bueno, aquí hay que echar poco. Hombre, espero que haya echado poco, que haya sido un aceite un poco... No, era bueno, era de oliva bueno. ¿De oliva? De oliva bueno. Y entonces, claro, como el aceite es un líquido no polar, no se mezcla con el agua y se queda por encima porque es menos denso, el aceite es menos denso que el agua coloreada, en este caso de azul. Y lo último, que es lo menos denso de todo, es alcohol teñido de rojo con colorante, que es lo más volátil y lo menos denso. Oye, qué bonito queda, ¿eh? Sí. Es un experimento que se hace mucho. Es bonito, sí. Queda muy se puede hacer en casa porque tampoco hay cosas muy especiales. Y has ido desde el más denso, que es la miel, el más denso que está abajo, el fregaplato, el jabón para fregar los platos, agua normal, con colorante, el aceite de oliva puro virgen, que se ha dejado ahí un riñón, aquí el colaborador, y el último es alcohol de 96, alcohol teñido de rojo. Teñido de rojo, sí. Bueno, pues tenemos un segundo experimento que en este caso lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí en Plató. Con leche entera. Con leche. Vamos a ver. Yo tengo un recuerdo infantil que cuando yo era muy crío, venían personas vendiendo la leche por las calles. Los lecheros. Yo tenía un compañero de la escuela que su padre era lechero y también le ayudaba a su padre
Lechero. Y entonces yo recuerdo que mi madre bajaba a recoger la leche. Que iba con los cántaros metálicos, esto, pues, en la furgoneta. Sí, primero con un animal y después pues, con una furgoneta. Entonces, de vez en cuando aparecía un señor vestido como si fuera un policía municipal, con una gorrita, pero que no era policía, que era un inspector de sanidad. Ah, claro. Entonces lo que hacía es, utilizando un dispositivo como lo que hemos visto antes, ver si la leche la habían bautizado. Entonces, nosotros vamos a bautizar la leche. Sí. Entonces, tenemos leche normal aquí, es leche entera, he puesto aquí el bote, he tapado la marca, para que no se vea. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es esta de aquí, la vamos a bautizar, es decir, le echamos agua, porque claro, teníamos más para vender. Ya está, entonces, le echamos la bendición. Le echamos la bendición, entonces vamos a intentar que se quede a la misma altura que la otra, ¿vale? Aproximadamente. Bien. Vamos, ¿estás aguando la leche? Estoy aguando la leche, claro. Entonces, lo que venían los inspectores eran con este dispositivo, se llama un lactodensímetro, que está aquí, que es parecido al otro que tenemos por ahí, que lo que tenemos unas imágenes muy cercanas por allí. Entonces lo que hacían ellos era metían el lactodensímetro en la leche. Entonces por flotabilidad se hundía. Entonces pues este se hundía bastante porque la leche hemos dicho que es más densa que el agua. Entonces se hundía hasta una determinada posición. Yo quiero que te fijes hasta dónde se ha hundido. Si nos fijamos aquí en una escala, porque esto era una cosa que los veterinarios, ahí pone leche pura, entonces se hunde hasta donde pone Vamos a decir que es leche pura y que no está adulterada. No, no está adulterada porque la hemos sacado de un cartón que pone leche entera y tal. Vale. Sin embargo, si habíamos sido listos, vamos a echar un poquito de agua. Un poquito más, vamos a ir a aguarla más. Entonces, si yo cogía el lactodensímetro y lo echaba en una leche que el señor que era más listo la había aguado, pues fíjate que ahora se va a quedar más hacia abajo. Más hacia abajo. Entonces aquí pone, fíjate que pone ahí agua, casi agua. ¿Te están dando gato por liebre? Me estaban dando gato por liebre. Es decir, aquí se había quedado en la zona donde ponía leche entera, leche pura, y aquí se ha hundido mucho más, diciendo que aquí... Claro, ¿por qué se hunde más? La picaresca que alguno haría. Porque aquí la han bautizado. La han bautizado. Sí. Yo me gustaría que vierais una imagen que te hemos mandado, el lactodensímetro. Lo tenemos también. El lactodensímetro es original del Ayuntamiento de Málaga, de los años 50 aproximadamente, y era lo que llevaban esos señores con la gorrita, y si te pillaban... ¿Esto es? Efectivamente, eso es. Hay otra foto más cercana. ¿Y esto iba a la policía con estos instrumentos? Sí, los veterinarios de sanidad. Vale. Entonces ellos lo que hacían era que en función de hasta dónde bajaba, ahí lo tenemos, pesa leche, Ayuntamiento de Málaga, digo que es original, y después tenemos otra foto que se ven las marcas de donde está... Las distintas mediciones, ¿no? Y distintos valores. Pues José Antonio Maña, muchas gracias. Como siempre pasamos un rato muy agradable y divertido en este espacio mensual de Historia de la Educación y, por supuesto, a nuestro invitado especial de este mes, a Javier Ramírez González, doctor en Historia. Gracias también por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, nos vemos muy prontito, ¿vale? Cuando tú digas. Bueno, pues ahora nos vamos...